Muy buenas, amigos, hermanos, familia, ejército de Cristo. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, porque yo no sé a qué horas están viendo estos videos. En todo caso, reciban un saludo y esperando siempre que estén bien, que tengan trabajo, que tengan alimento, que tengan lo necesario, especialmente salud. Que sigamos cuidándonos hasta que Dios permita que podamos salir libremente como lo hacíamos antes, pero mientras tanto, aprovechemos este tiempo. Los que tienen oportunidad de salir a trabajar en una forma presencial, pues hagámoslo con cuidado. Los que están trabajando en casa, también. El Señor está obrando y está haciendo las cosas como Él quiere. Este es un año muy especial y yo estoy pensando, ya estamos en la mitad del mes de noviembre del 2020 y en enero o en diciembre 31 se le dio la bienvenida a este año y todos se deseaban feliz año y al otro lo quemaron y a este le dieron la bienvenida. Y yo quiero ver qué va a pasar con el 2020, el 31. Pero fue un año especial. Este año ya no se repetirá más. Y no sabemos el próximo si sigamos igual o qué. Pero este fue un año muy especial este se recordará siempre. Por lo bueno o por lo malo, pero por algo lo vamos a recordar. Bien, hoy vamos a hablar nuevamente del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. Ustedes dirán, pero ya estamos cansados con esto, pero mire cuántos beneficios tenemos. Algo que no hemos explotado nosotros esto, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y más que entender todas estas cosas, la llenura y todo, es saber dónde recibo yo el Espíritu Santo. No se olvide, porque ya hemos caminado bastante y esto lo empezamos hace días, que los que recibieron el Espíritu Santo fue al bautizarse y al salir del agua. Entonces estamos hablando, si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del bautismo en agua, que es muy importante, lo que no se ha tomado en cuenta. Solamente se dice, si usted acepta o recibe a Cristo, ya está bautizado, ya es regenerado, ya está lleno, ya está anotado en el libro de la vida. Un poco de cosas que no son según lo que hemos estudiado. Espero que esto sirva de algo para ustedes, porque para mí está siendo de gran bendición. Quizás creyentes que ya tienen años dirán, bueno, eso ya lo sabía y todo, pero no es cuestión de eso, sino que usted lo coja para que lo enseñe a otra persona. Ese es el propósito, o de no, ¿para qué? Entonces dice, esto ya lo aprendo, pero ahora yo tengo que compartirlo. Esa es nuestra responsabilidad. Y los que todavía no son creyentes, sepan que el Espíritu Santo se recibe al salir del agua, después de ser bautizado. Entonces, tenemos las dos responsabilidades, pero la mía es aprender esto y poderles comunicar. Y ver todas estas bendiciones tremendas que tenemos, pero es un poder que no se ha desatado. No hemos prendido la mecha todavía. Ahí está apagado, es ahí. Pero mire cuántas cosas pudiéramos hacer. Y lo que hizo el Espíritu Santo con Esteban, eso lo puede hacer con cualquiera, pero que si es que Dios le tiene una obra especial como la tuvo con Esteban. Por eso era un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de gracia, y hacía grandes señales y prodigios tremendos, porque se iba a enfrentar a un grupo numeroso y los líderes religiosos estaban ahí. Y se estaba preparado para enfrentarse a ellos y lo preparó para llevárselo también, porque fue un mensaje y hasta luego. Fue el primer mártir de la iglesia, este hombre, siendo un mesero. Dios lo utilizó grandemente, pero vimos que es un hombre lleno de la palabra de Dios. Y Felipe, vamos a ver a Felipe, el otro compañero de él, otro mesero, que también salió. Son dos hombres especiales, de los otros 5 no se sabe. Escogieron 7 en el capítulo 6 para que sirvieran a las mesas. Pero de los 7, 5 se quedaron allá y 2 salieron.
Pero noto que tanto Felipe como Esteban eran hombres llenos de la palabra de Dios, no eran cualquier cosa, no eran ignorantes de las Sagradas Escrituras, y quizás por eso sobresalieron estos dos. Entonces vemos, o yo pienso en lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, así que si hay uno lleno de la palabra, está lleno del Espíritu y lleno de vida. Por eso insisto tanto en que leamos y nos llenemos y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. De lo contrario, no pasa nada. Yo estoy hablando solo aquí. Dirán, bueno, estuvo bien, mal, regular, lo que sea. Pero ese no es el propósito, es que usted también aprenda y esto lo pueda compartir, o aunque sea el video. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día. Agradecido siempre por esa gracia que no decae, Señor. Si hubiera decaído, ya no estamos aquí, ya no estaríamos. Y grande es su fidelidad. Dándole gracias por su gracia, Señor. Sigue dándonos todo tan inmerecidamente. Y por su amor que es incondicional, Señor, por su paciencia que nos tiene a nosotros, perdonando siempre nuestros pecados, limpios. Denos esa fuerza para repudiar el pecado, que el pecado para nosotros también se vuelva como es para usted, el enemigo irreconciliable. Que nosotros no coqueteemos con el pecado, no juguemos con él, sino que lo aborrezcamos. Él está quitando la vida, está causando llanto, tristeza, dolor, angustia a la gente. Y nosotros, si seguimos pecando, porque estamos de acuerdo con todo eso. Padre, queremos vivir vidas de santidad, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdenos. Y que cada día podamos tener nosotros la victoria sobre la tentación y el pecado que nos asedia, Señor. Y en este día, pidiendo, Padre, su Santo Espíritu siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. En el capítulo 21 del libro de los Hechos hay un versículo que habla de Felipe. Hechos capítulo 21, versículo 8, dice acá: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces era un gran hombre de Dios y es llamado el evangelista. Entonces el propósito de Dios con cada persona es distinto. Con Esteban era otra cosa. El propósito de Dios con Esteban era totalmente diferente. Era un caso muy especial y por eso lo preparó tremendamente. Como dije, para enfrentarse a las multitudes, a los líderes y llevárselo. Porque ahí murió predicándole la palabra de Dios a esta gente y en una paz y con gozo tremendo, que no parecía que estuviera muriendo ya el hombre. Así mueren los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, usados al 100% por el Espíritu Santo. Y nosotros también podemos serlo. Pero no es cuestión de pedirlo, es cuestión de meternos duro en la palabra de Dios y estar dispuesto a hablar lo que dice la Escritura y decirle: Señor, si usted me da palabra, yo se la predico como está aquí. Eso es lo que yo le digo: deme palabra y yo la predico. Y en cualquier momento el Espíritu Santo puede hacer algo extraordinario con cualquier persona. Pero hablemos lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que leímos ahorita, que el evangelista, y era uno de los 7 que escogieron para que sirvieran a las mesas. Pero vea, y un evangelista, alguien, porque uno, cuando llega a ser creyente, ¿qué es lo que hace? Por lo general dicen, es evangélico,
porque cree el Evangelio. Eso es un evangelista. El que creyó el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que decían las Escrituras. Y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día para justificarnos. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto, si alguien lo cree, puede llamarse evangelista, pero si alguien lo comparte, que esta es la diferencia, ya se está convirtiendo en un evangelista, deja de ser evangélico y da un paso más adelante, evangelista. Así que este hombre no solamente creyó, sino que compartió su fe y se convirtió en un evangelista. Ahora, Dios había dicho en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Samaria, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esta iglesia comenzó con 3,000 hombres y se prepararon y se formó una comunidad hermosa ahí. Pero yo creo que ya se estaba convirtiendo en un club social y se va perdiendo poco a poco el propósito de las cosas, porque el mandato del Señor de Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra no se había logrado, se quedaron todos en Jerusalén. Dios utiliza la persecución para esparcirlos y todos por donde quiera que iban predicando el Evangelio. Lo cierto es que recibieron mucha y buena palabra de parte de los apóstoles. Todo el tiempo estaban estudiando. Así que cuando ya estuvieron preparados, vino Saulo y esparció toda esta gente. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén, los demás salieron. Y siguieron predicando el Evangelio por donde quiera que iban. Aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Ya Felipe está en Samaria, que era donde Cristo les había dicho. No solamente en Jerusalén, sino en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ya él está en Samaria. Y comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En los dos últimos versículos del Evangelio de San Marcos, del capítulo 16, versículos 19 y 20, dice que el Señor fue recibido arriba, pero que Él les ayudaba con señales y prodigios para confirmar la palabra de ellos. Ese era el propósito de los milagros, no era más. Era confirmar la palabra de ellos. Así que hacía muchas señales y era tremendo el poder que había en este hombre. En el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus y el mundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados por un mesero que se atrevió a servirle a Dios y dejarse controlar por el Espíritu Santo. Eso es sencillamente así. Y el Señor quiso utilizarlo así grandemente. Y mire todo lo que hace el Espíritu, porque es el Espíritu Santo en Felipe el que hace estas cosas. No es Felipe, no era Esteban. Por eso el Señor les dijo, no se preocupen ni siquiera de lo que tienen que hablar, porque el Espíritu hablará por ustedes en los momentos de apuro. Es el Espíritu Santo. Pero gente que está dispuesta a dejarse controlar completamente por Él. Entonces expulsaban demonios, cojos eran sanados, paralíticos, sordos oyendo, ciegos viendo. Era extraordinaria la obra que ellos hacían. En el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. El Espíritu Santo se estaba moviendo grandemente ahí y el fruto del Espíritu es amor, gozo.
y había gozo. En el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto no era que estaban haciendo cursos ni nada, sino que inmediatamente creían y eran bautizados. Hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Extraordinario. Un hombre utilizado por Dios grandemente. En el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Esto es lo más importante aquí. Eran bautizados hombres y mujeres, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Vino Pedro y Juan desde Jerusalén a Samaria para orar y colocarle las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Esto vuelvo a recalcarles, porque esto ya lo hemos visto y lo hemos escuchado grandemente. ¿Pero ha servido de algo? Ojalá al repetirlo sirva nuevamente. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cualquier persona que no es ningún creyente bautizado y escucha esto debería decir: lo hago por el Espíritu Santo, lo necesito. Es que lo necesita. Y si no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Usted está perdido, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No le pertenece, está perdido. Entonces es clave, importantísimo, que al bautizarse alguien reciba el Espíritu Santo. Y hay que hablarle así, no decirle: mire, tiene que bautizarse, porque ese es el primer paso de obediencia, que yo no encuentro eso. Si el Evangelio o la gran comisión se le hubiera dado a los incrédulos, sí estaba dando un paso de obediencia. Pero si la gran comisión se le dio fue a la iglesia, entonces es la iglesia la que está dando el paso de obediencia, haciendo lo que Cristo le mandó hacer. No es ningún paso de obediencia, y no hay eso. Yo no le meto nada. Antes yo hablaba así, pero ya no. Hablo únicamente lo que dicen las Sagradas Escrituras, o trato de hacer eso. Así que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gratis. Tremendo regalo por creer y obedecerle al Señor lo que Él manda hacer lo que Él nos manda hacer. No es gran cosa. A mí me decía un moreno que ya me dijeron que había muerto aquí del bosque. Él me dijo: no es nada lo que nos pide. Si me dijera son 3 veces, yo lo hacía. Otro me dijo, un anciano de 90 años que se bautizó. El día que cumplía años, ese día se bautizó. Miguel, no es nada lo que nos pide. Debería exigirnos o pedirnos un poco más, porque es una salvación. Es la salvación nuestra. Pero ni así, ni así. Es tremendo. Entonces recibían el Espíritu Santo. En el versículo 26, vamos a pasar acá. Un ángel del Señor habló a Felipe, que bueno, en ese tiempo, cómo se movía el Espíritu Santo y
Dios moviéndose por todos los lados. Y vino un ángel y le habló a Felipe. Hermoso que un ángel le hable a uno. Le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe en Samaria estaba haciendo una obra extraordinaria. Mucha gente le estaban creyendo, bautizándose y hacía una obra extraordinaria. Pero viene un ángel y le dice, levántate de aquí y te me vas al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Era gente que se dejaba completamente mover como fichas de ajedrez. Se levantó y se fue, y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Yo no sé este hombre a quién escuchó, pero vino a Jerusalén para adorar. Quizás sabía que había que venir al templo de Jerusalén a adorar al Señor y todo esto. Entonces había venido con un propósito, volvía a su tierra sentado en un carro y leyendo el profeta Isaías. Esto es lo que más me llama la atención. Una persona que está interesado en lo que dicen las Sagradas Escrituras, que la lee, no la entiende, pero la lee. Y esto lo utiliza Dios. A alguien le pondrá a su lado si es que usted está interesado y está leyendo las Escrituras. No las entiende, pero sigue leyendo. A alguien le va a poner Dios ahí. En días pasados vino un muchacho acá que le compramos pescado. Ese día me tocó recibirle los pescados. Y me puse a hablar con él. ¿Y usted dónde vive? Vivo aquí en este barrio. ¿En qué sector? Por acá en la Mina Alta. ¿Tiene usted las Sagradas Escrituras? Y me dijo, tengo dos, Reina Valera. ¿Lee? Sí, leo algo. ¿Entiende? Dijo, ahí es donde yo necesito a alguien. Dice, ya vamos a estar hablando cuando estas cosas se arreglen, o vamos a ver qué hacemos. Pero hay gente así como el etíope eunuco, leyendo las Escrituras, leía al profeta Isaías, interesado en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le pondrá a alguien para que le ayude. Así que en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu guiando completamente a Felipe y lo colocó en el sitio que lo necesitaban. Yo no sé, este hombre pues con ganas de entender las Escrituras y ya yéndose, iba de viaje. Ya fue a Jerusalén, hizo lo que tenía que hacer y se regresaba. Y el Espíritu Santo, como conoce a esas personas que están interesadas en la palabra y van leyendo, no entienden, y le pone a alguien para que le explique. Y aquí se necesita un evangelista, alguien que conozca el Evangelio, las Sagradas Escrituras. Así que este hombre no era ningún neófito. Este se conocía las Escrituras y por algo el Espíritu Santo lo utilizó. Así que dice, júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces sí sabía que estaba leyendo. ¿Y dónde iba? Esto es importante. Un evangelista necesita conocerse bien las Escrituras. Hombres preparados que no se avergüencen, que estén enteramente preparados para toda buena obra. Así que al escuchar, dijo Felipe, este está en Isaías 53. Muy bien, entonces Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Le rogó, venga, siéntese, súbase. Yo nunca he visto eso conmigo. Yo tengo que insistir y rogar y hasta ofrecer café con pan para que me atiendan y todo, para que me escuchen a veces. Pero un hombre así que le ruega a uno, siéntese acá al lado mío para que me enseñe y todas estas cosas. Y dice en el versículo 32,
El pasaje de las Escrituras que leí era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Es un hombre interesado en conocer las Escrituras. Este no se quedó con la duda de nada. Si hablas de Isaías, lo que dice acá, ¿es de él o de algún otro? Por eso es que es por gracia la salvación. Así que en el 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, porque eso es lo que hace un evangelista, anunciar el evangelio, compartir su fe con otra persona. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque ya seguro Felipe le había hablado. Tienes que creer, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando llegaron a cierta agua por el desierto, que es algo extraordinario esto, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es un hombre, yo digo, estaba maduro. Hay unos que están verdes y hay que dejar que maduren, que estén pintones hasta que ya. Pero este estaba madurito, estaba listo para predicarle el evangelio. ¿Qué impide? Si dices que hay que bautizarnos, ¿qué impide que yo me bautice? Si aquí hay agua, ¿qué impide? Tremendo. Por algo el Espíritu Santo lo dejó allí. En el 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él ni sabía de quién estaba hablando Isaías. Y este tuvo que explicarle. Felipe de seguro le explicó, ¿sabes? El que crucificaron en medio de dos ladrones es Cristo el que murió. Y ese era Dios. Ese es el Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el buen pastor que murió por las ovejas. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tremendo testimonio acá. Y Felipe no le dijo, bueno, ahora tienes que recibirlo, aceptarlo como Salvador y haga esta oración. Nada de eso. En el versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero el 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y de seguro se fue un misionero para el África, por allá, no sé, para Etiopía, para donde iba este hombre. Se fue preparado. Cuando ya lo bautizó, el Espíritu arrebató a Felipe, no antes, porque esto era importantísimo, para que este hombre haga lo mismo. Se fue con una buena doctrina, siguió gozoso su camino el etíope, y Felipe no lo vio más y siguió gozoso su camino. Y terminamos con el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, ya no estaba en Samaria, en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora iba para Cesarea, pero no es como ahora que cogemos un avión de Azoto a Cesarea, porque para allá tengo que ir. Se iban caminando y anunciando como el Señor Jesucristo, anunciando el evangelio en todas las ciudades por donde iba pasando hasta que llegó a Cesarea. Eso es un evangelista, un mesero extraordinario que se arriesgó a dejarse controlar por el Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo hizo cosas extraordinarias. Eso lo puede hacer con nosotros, si Él quiere, y nosotros también. Estamos dispuestos a dejarnos controlar completamente por Él. Bueno, se nos fue el tiempo, pero salimos con las justas. Y quiera Dios que cada día encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.